Muy buenos días, querida alcaldesa, presidente de la Diputación, autoridades, señor rector. Magnífico. Es que se puede decir, porque lo llevas en el título y además yo lo puedo confirmar. Estuvimos dudando, Pedro, cuando se hicieron con Bono los reglamentos de tratamiento protocolario en Castilla-La Mancha, si poner algo así como lo honorable, pero vamos, en castellano. Al final lo dejamos como estaba, porque es evidente que a estas alturas, incluso al más mol, le terminaron retirando el título, y fueron los suyos. Pero a las autoridades presentes, a los empresarios, a los patrocinadores, alcalde de Albacete, que te veo ahora, al presidente de los empresarios y sobre todo a los patrocinadores, a Qualia y a Eurocaja, muchas gracias. Entiendo que hacerlo además en este sitio, que además es fetiche para Esther y para muchos de nosotros, facilita mucho las cosas y, por tanto, permite tener perspectiva. Incluso la perspectiva de un río como el nuestro, que Gregorio sabe muy bien, ha marcado la historia de la ciudad y la historia en buena medida de España. Incluso se podría plantear que de las muchas formas que tenemos de dividirnos en las Españas, has hablado, Pedro, de la tercera España, me apunto por completo, sobre todo por lo que tiene de evitar que solo haya dos, sobre todo por eso. Realmente hay una España del Tajo para arriba y otra del Tajo para abajo. Desde un punto de vista incluso casi diría que de los términos de conquista y de reconquista. Por eso Toledo, que está justamente en el Tajo, ha tenido tanta importancia y tanta trascendencia en la historia del país. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por invitarme y muy particularmente a Esther, a César, a Eusebio, a Javier. Yo no comparto del todo una frase que decía Mitterrand, decía que a toda persona a la que le nombras un cargo es un enemigo en potencia, porque evidentemente luego hay que cesarlo, tarde o temprano, y si no lo cesas es porque están todos cesados. Esto lo podría narrar perfectamente en cualquiera de sus magníficos artículos Miguel Ángel Mellado. Pero tampoco comparto la tesis, la tesis de que un medio de comunicación tenga que ser por necesidad incómodo al Gobierno. Es decir, que yo no estoy aquí tirándome piedras a mi tejado, para entendernos, que no estamos abriendo un medio que el día de mañana pueda terminar haciéndonos daño. No lo sé. Incluso el hecho, Esther, de plantear que te han identificado, ¿eres del PP o eres del PSOE? Bueno, cuando solo había esos dos partidos, ahora lo tienen más complicado, porque ahora se ha puesto esto ya difícil. Aunque la tendencia termina volviendo como el río, el agua termina en su cauce, ¿eh? No sé qué decirte, porque para ser sincero, si fuerais un medio del PP, los más preocupados serían los del PP, porque no hay peor enemigo que el de dentro, eso es una cosa evidente. ¿De qué parte del PP seríais? Pero vamos, me vale para el PSOE. Es decir, que si fuerais del PSOE, pues no sé qué decirte, casi mejor que os dedicarais a hablar del PP, porque dependiendo de con quién habléis, estaremos en un lado o en otro. Bueno, esto lo único que quiere decir y quiero expresarles es que en realidad las cosas son infinitamente más ricas, más plurales, afortunadamente mucho más poliédricas y además muchísimo más dinámicas. Yo me alegro, conocí de primera mano la noticia de esta fusión. Me alegro por varios motivos. Primero, porque nos conocemos en persona todos los que estáis aquí y los que empezasteis fundando y todo el equipo que efectivamente ha sacado adelante un medio que lidera. Pero me alegro muchísimo porque el enganche que tenéis con el Español y sobre todo por la figura de Pedro J, de verdad, al margen de lo que decís de los halagos, que eso ahora comentaré algo, es una cosa inevitable. Es decir, yo me acuerdo de una conversación con él cuando yo era un simple portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha. Digo simple porque en aquello Bono era todo, era el presidente, era el portavoz, era el consejero y nosotros. Bueno, me acuerdo de una conversación sobre el salto de los medios escritos y la crisis que se venía encima de los medios escritos a lo digital, lo difícil que era y además el hecho de que había que cobrar. Que es un debate que otros medios nacionales han tardado mucho en hacer y casi han llegado tarde ya a ese debate, ¿no?
Bueno, yo creo que esa capacidad de ver con perspectiva es determinante para el periodismo. De Pedro J. se puede ser amigo y enemigo al mismo tiempo. O mejor dicho, se puede ser muy amigo, pero saber perfectamente que estás hablando con alguien que al final todo lo resume en un titular. O el titular es tuyo o es suyo. De manera que, evidentemente, esas entrañas mediáticas, esa patología informativa, que además ahora ha reforzado mucho con Cruz, por la parte que yo también conozco, sinceramente, me lleva a decir que tienes un papel ahora mismo, en este momento, Pedro J., te veo en un momento muy maduro desde el punto de vista profesional y personal. A lo mejor estamos todos en ese nivel. No solo es un problema biológico, es la acumulación de muchas experiencias de alguien que probablemente en España a lo mejor se cuentan con los dedos de la mano la gente que ha podido ser narrador de lo que ha pasado, pero al mismo tiempo coprotagonista de lo que ha pasado. Porque hay formas, hay quien simplemente cuenta lo que pasa y hay quien en la forma de contarlo o en la búsqueda de la noticia crea lo que va a pasar. Esta es la parte más delicada de las relaciones entre la política y los medios de comunicación. Y yo creo que en este caso es probablemente Pedro J. el más, en este sentido, el ejemplo más evidente de alguien que no se ha limitado a ser un espectador privilegiado de la historia de España. Voy a contar desde el 78, porque es la parte que, al menos de la que yo puedo hablar, pero realmente la trascendente, sino también una parte de la misma. Esto no crean que lo puede decir muchísima gente y seguir todavía en el oficio. Esta palabra, de las palabras raras que decían, la palabra resiliencia es de las más, existe y está en el diccionario de toda la vida, pero a mí me da que la ponen simplemente para que la gente piense, digo, el que la ha puesto debe ser muy listo porque no la entiende nadie. Digo, yo sí, o sea, sé lo que quieren decir, pero creo que hay muchas formas en castellano de decir a las cosas, en vez de estar empeñándonos en un plan de recuperación de resiliencia que realmente significa algo que hemos hecho toda la vida, que es superarnos a nosotros mismos, recuperar y mirar hacia adelante, que es la realidad que estamos viviendo. Y estoy en este momento, además, en una sensación un tanto... bueno, siempre tiendo al optimismo, sin ser como un buen amigo que lo sabe bien Pedro J., que es zapatero, sin ser médicamente un optimista. Yo puedo ser incluso pesimista, pero sí, yo tengo una confianza inmensa, a lo mejor es el tiempo, ¿no?, en esta tierra. Ahora me he retrasado unos minutos porque veníamos de una empresa que va a invertir muy importantemente en la región, americanos, y les contaba que nosotros, como país, que no hemos tenido nunca materias primas, nada de lo que realmente, sobre todo de la revolución industrial para acá, ha sido importante, ha estado aquí. O sea, nos hemos buscado la vida como lo hemos hecho y somos una potencia mundial, no ya para sentarte en el G20, sino simplemente para encabezar la lista de esperanza de vida, que no es una casualidad, es la consecuencia de un estado de vivir y de una forma de entender la vida y de una forma de habitar en este planeta. Pero decía que realmente España ahora tiene delante... es decir, una ventaja posicional que dentro de España Castilla-La Mancha la tiene más aún. Me lo van a entender. Llevamos ya una década y nos quedan otras dos muy grandes de varias transiciones y además al mismo tiempo. Ojalá que sea transición en vez de revolución, porque hay quien le llama transición a algo pero lo quiere cambiar de un día para otro y eso no es así. Las cosas hay que plantearlas como transición, hacer honor incluso al nombre de los ministerios, porque tiene importancia hacer los cambios de manera que sean digeribles en todos los sentidos. Hubo momentos para revolucionar, de hecho la transición española en realidad fue una auténtica revolución democrática y constitucional y un cambio de régimen y le hemos llamado transición. Es el modelo quizás menos claro de transición porque fue un cambio evidente. Pero la realidad es que en este momento de transiciones las economías que han sido a lo mejor muy potentes porque eran depositarios de materias primas fósiles, de lo que ha mandado y sigue todavía mandando en el mundo, todas las que tienen más carga, más mochila para entendernos, van a sufrir más en la transformación y en la transición. Y sin embargo, economías que realmente han tenido que echar mucha mano de su creatividad,
en los últimos decenios se habla de sector servicios, aquí es el turismo, para entendernos, de caer bien para que nos vaya bien. Todas las sociedades que realmente tenemos menos mochila, incluso porque la historia no nos ha ayudado a tenerla y nos ha perjudicado, todas las comunidades que tenemos esa agilidad, en realidad vamos a correr más deprisa. Por eso no es que haya un milagro en Castilla-La Mancha, no es que crezcamos por encima como consecuencia de una realidad física, que estamos al lado de Madrid, Madrid se desborda. Eso en parte también es así. Pero en realidad significa simplemente que esta es una comunidad absolutamente dispuesta a acoger a todo el que quiera emprender, al que quiera hacer, y además hacerlo con muy buen talante, con las menores horas perdidas de conflictos laborales de toda España, como consecuencia de una educación y de una cultura asentada en el diálogo entre agentes sociales, sindicatos, empresarios. Aquí incluso las mayorías absolutas que ha habido se han empleado en términos de complicidad con la sociedad, no en términos de soberbia. No digo siempre, pero casi siempre. La realidad es que esto al final tiene importancia, esta escuela castellano-manchega, esta forma de entender. Y lo digo con mucha franqueza, soy muy optimista, vamos a seguir creciendo. Y bien. Y además lo vamos a hacer sin tener que apelar a que nos venga dado. De hecho, los datos de paro de hoy son los mejores datos históricos de Castilla-La Mancha, obviamente tiene que ver con la vendimia, pero son con mucha diferencia los mejores, lo cual quiere decir que estamos en un momento, tanto en España, pero en la región de una manera muy particular, en un momento de crecimiento que rompe la inercia estrictamente estacional, de crecer el empleo con el turismo, bajar, no. Sea la estación que sea, el dato es el mejor del momento o el mejor de la serie histórica. Tanto si toca tener un poco más de paro por la estación, estamos en el mejor. Y si toca crecer, crecemos más. Esto, por favor, no digo que nadie haga una lectura ultra optimista, pero, por favor, desconfiemos de los fatalistas y de aquellos que permanentemente están planteando que las cosas tienen que ir mal y solo es que necesitan que vayan mal para que a ellos les empiece a ir un poco mejor. Esto hay que conjurarlo. Vale para el mundo económico y vale para la política y, por supuesto, para los medios de comunicación. De manera que yo soy optimista. Este es un muy buen dato como consecuencia de muchas cosas, pero fíjense, este dato me lleva a decirles que si bien habíamos comprometido a lo largo de este mandato, a pesar del COVID, y a pesar de la dinámica que llevábamos todavía sin digerir de la crisis financiera del 2007, que tiene una raíz de inmoralidad que no tiene nada que ver con esta, pero que ha dejado también pozo y todavía no hemos superado del todo, a pesar de todo el contexto, que podría tener mil excusas para decir no voy a cumplir el compromiso de 100.000 empleos creados en este mandato, yo les digo que no solo eso, sino que nos podemos plantear que en los próximos 5 años en esta tierra se pueden llegar a crear, y lo vamos a conseguir, 150.000 empleos. ¿Es posible? Claro que lo es. ¿De qué tipo de empleo hablamos? Bueno, eso va a depender también de la legislación que salga ahora, de vuestras negociaciones. Aquí les diría a los que tengan que hablar, que se hacen cada lío terminológico, es como decir, la derogación, no derogación, si eso son palabrejas que son esclavas de momentos críticos en los que uno ha tenido que decir eso para que le entiendan. Vamos a ver, no nos volvamos locos. Lo verdaderamente importante es poner sobre la mesa un modelo de relaciones laborales y, si estamos de acuerdo, ese sustituirá al que había, punto. Si es tan sencillo como eso. Lo demás son absurdeces. Y cuanto más consensuado sea, mejor, porque más vocación de permanencia y de previsibilidad tendrá para el sistema. Esto vale para el sistema económico como vale para la Constitución. Yo soy hijo de la Constitución. Y estoy cansadísimo de ver a la cantidad de gente que no tiene otro objetivo que decir hay que cambiar la Constitución. Ahora, ya les preguntan, ¿en qué sentido? Ya ahí la cosa se complica. Por favor, defendamos la Constitución al 100%, salvo que tengamos un modelo alternativo, claro y pactado, que poner sobre la mesa. Yo no me parece que sea especialmente difícil de entender algo como esto. Porque lo contrario sería hacer como hace el independentismo en Cataluña, que utiliza la Constitución y el cargo que le autoriza la Constitución para atacarla.
lo cual es de una inmoralidad verdaderamente llamativa. Y si no salen bien las cosas, es que no hay democracia. Bueno, aquí, Pedro J., Cruz, a todo el equipo, aquí sabéis que no perdemos el tiempo en problemas de autoestima. Sabemos lo que somos, quiénes somos. Esto ayuda mucho porque hay gente que está perdiendo el tiempo en España mirándose todos los días al ombligo. Pero, hablando de ombligos, esta alianza ayuda a romper uno de los problemas que también se producen en este país, y es el ombliguismo de la M30. No crean, no hablo de Ayuso, que eso ya hablan ellos, ni hablo de Almeida, que no, que pasaba antes y segura. Tiene que ver incluso con la fundación, la formación como Distrito Federal de la Comunidad de Madrid, que es un pacto entre el PSOE y UCD en su momento, 15 días antes de que se tramitara, para hacerlo como una comunidad que empatizara con toda España, o sea, que nadie la vea mal en toda España. Por eso es importante que desde Madrid no se emitan mensajes negativos, porque a ver si el rechazo de una parte de Cataluña a la idea de España se complica mucho más, sin tener que caer en la idea Barça-Madrid, se complica mucho más en un agravio entre Cataluña y Madrid, que sería más grave y más duro de superar. Por tanto, evitemos eso, porque realmente Madrid tiene que caer simpático al conjunto de España desde la perspectiva de que es la capital en un Estado tan complejo como el nuestro. Pero decía que al final el Estado, ¿qué ha hecho? Y perdónenme, me extiendo 2 minutos nada más. El Estado lo que ha hecho es quitarse las competencias. Quitarse no es el concepto, ha sido un proceso constitucional. Las competencias realmente trascendentes para la opinión pública, la educación, la sanidad, el empleo, los servicios sociales, están en las autonomías. Claro, al final dices, ¿qué queda del Estado? Bueno, en algunos ministerios, bueno, los que se han inventado como este de consumo o el de universidades, pues un apartamento, o sea, un apartamento literal en la Castellana, es lo que queda. A lo mejor con un apartamento grande, podríamos decir, pero que no tiene mucho más. No, que el Estado, a la hora de la verdad, para entendernos, le cuesta salir de la M30, incluso en el discurso. Hay demasiado ombliguismo. Y después de la M30 y fuera de la M30 hay otra España. Pero vamos, que se ve aquí en Toledo a media hora, Ya no digamos si se va uno a Jerez de los Caballeros. Y es muy importante realmente que la información regional penetre en Madrid, la perspectiva. Nosotros vamos a dar un paso importante el 23 de este mismo mes en Santiago de Compostela, varios presidentes, para dejar muy claro cuál es nuestra posición en términos financieros, en términos económicos, y también en un modelo de una apuesta por España en la que digamos que España es plural. Es decir, nosotros también. Sí, es plural, porque nosotros también contamos. Bueno, desde esta lógica creo que es importante ayudar a que Madrid se asome al resto de España. Digo la Madrid política, no estoy hablando, y que el resto de España entre en el circuito y en los debates de Madrid. Que no tenga que salir un diputado por Teruel para que alguien se acuerde de que existen provincias que van a desaparecer, que es lamentable, realmente lamentable, que pase simplemente como necesidad electoral, básicamente. Y ya si encima el que defiende ese objetivo de Teruel vive en Valencia, pues peor todavía, eso es evidente. Nosotros lo tenemos como más claro, sabemos exactamente lo que queremos, no tenemos problemas de autoestima, y en este modelo de transición en el que nos metemos, yo solo pediría que se siga un poco el consejo de Gracián, de Baltasar Gracián. Lo he dicho más de una vez, pero lo repito, Baltasar Gracián decía que era muy imprudente no acometer los problemas que se tienen delante. Incluso a lo mejor en la última etapa de la crisis de las relaciones con Cataluña se ha visto, Estar cruzado de brazos no suele ayudar. O sea, cuando uno tiene el toro en la puerta, lo que no puede estar detrás de la barrera, algún pase tienes que dar. Pero decía Gracián que más imprudente que no acometer el problema que tienes delante es salir a buscarlos. Pues sabemos que tenemos que hacer muchas cosas, sabemos que eso nos va a tener entretenidos en España y ocupados inteligentemente a muchos. Lo que no hagamos es inventarnos problemas, que es en el fondo en lo que han consistido los populismos. No te arreglan un problema de hoy, de los reales, se inventan otros, que solo pueden arreglar ellos, claro, el creador. A la postre,
quedan pocos años de populismo en España. Quedan muy pocos años de populismo en España. Esta, digamos, es una infección político-electoral que ha tenido cosas que se reabsorbe. A ver si pasa hacia la derecha lo mismo que hacia la izquierda. Se reabsorbe el populismo, que no solo es de izquierdas, que también es de derechas. A ver si se pueden reabsorber, no para ir a una política de centro, ni a un PP-PSOE, ni a un bipartidismo que en España como tal nunca ha sido real. Porque aquí todo el mundo, la mitad de los gobiernos democráticos han estado vendidos o al PNV, vamos, vendidos políticamente, o a Convergencia. O sea, que así lo que es decir, puedo decidir por mi cuenta, no crean, la mitad de la democracia no ha funcionado así. Y no es del todo malo. Nos vamos entendiendo, incluso con la peor crisis que ha sido el terrorismo e incluso con el COVID, este país está dando ejemplos de cosas muy positivas. La verdad es que cuando las cosas se ponen mal es cuando más nos unimos, lo cual no quiere decir que se ponga muy mal para que sigamos unidos. Evidentemente, significa que también sepamos acertar en estar unidos en la dicha, en el crecimiento, en el progreso. Yo creo que eso lo puede representar muy bien el español, lo puede muy bien representar el digital y sin duda lo representará mucho mejor las dos cosas juntas, el digital y el español. Enhorabuena.